Bueno, para los que no estáis normalmente, todos los domingos aquí, deciros, recordaros o de explicaros que desde hace un tiempo estamos viendo un estudio de la Carta a los Romanos de manera secuencial, de manera expositiva, comenzando desde el capítulo 1, versículo 1, hasta que terminemos la carta. En la última ocasión iniciamos el capítulo 9 y vimos los primeros versículos, y allí vimos cómo el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, hacía un cambio radical del argumento que él había estado teniendo hasta ahora en cuanto a la salvación segura que tenemos en Cristo. El apóstol estaba gozoso, estaba pletórico, alabando a Dios, ensalzando a Dios, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo, porque nada ni nadie en este mundo nos podrá arrebatar de nuestro amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando está en la cúspide de esas palabras de alegría, de gozo, hablábamos que parecía una montaña rusa que de repente cambia el argumento y pasa de abrir su corazón en un clamor de gozo a abrir su corazón quebrantado en lamento y tristeza por la incredulidad de sus compatriotas judíos. La pena que él tenía por el pueblo de Israel, que había recibido tantos privilegios y, siendo el pueblo escogido por Dios, habían rechazado a Cristo. Dios, como sabéis, hizo un pacto de relación íntima con este pueblo, escogiéndolos de entre todas las naciones, no por ser los mejores, no por ser los más poderosos, sino porque Él quiso, y les dio grandes privilegios, grandes bendiciones, y todas estas bendiciones confluían en la mayor de las bendiciones que se puede tener, en la llegada a través de ese pueblo, a través de esa raza judía, del Mesías prometido, del Señor Jesucristo. Y llegado a este punto, alguno podría objetar el argumento de Pablo diciendo, y ese rechazo de Israel no demuestra que las promesas de Dios han fracasado, que Dios no ha sido capaz de cumplir sus promesas. Y sabemos que la respuesta es no. El rechazo de los israelitas no demuestra para nada que Dios no pueda cumplir lo que ha prometido a su pueblo. De hecho, en Jeremías capítulo 32, versículo 42, dice Dios: como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios son incondicionales, no depende la promesa que Dios le hizo a su pueblo de que el pueblo respondiera favorablemente. Eso sí, las cumplirá cuando Dios en su soberana voluntad decida cumplirlas, en su tiempo y con los israelitas que Él soberanamente ha escogido salvar. Pero como hemos visto en el apóstol Pablo, en esta carta ya lo hemos visto, es algo muy común en él, adelantarse a las posibles objeciones, a los posibles argumentos que puedan salir en contra de lo que él está diciendo. Dudas, comentarios en contra, cualquier cosa que un lector pudiera hacerle diferente a lo que él está diciendo, Pablo se suele adelantar. Establece un diálogo con un oponente imaginario o directamente da el argumento para responder a esas posibles objeciones que pueda haber. Y eso lo vamos a ver varias veces en nuestro texto de hoy. Os invito a que abráis vuestras Biblias en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 6 hasta el versículo 13. Leo la versión de las Américas y dice el apóstol Pablo, escribe movido por el Espíritu Santo, Romanos 9:6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Versículo 9. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo,
para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hasta aquí la palabra del Señor. Y después de haber visto en estos primeros 5 versículos las bendiciones prometidas a Israel, Pablo va a pasar, no solo en este texto, sino hasta el versículo 29, hablándonos de la elección de Israel. Ya ha hablado de las bendiciones de Israel, ahora va a hablar de la elección de Israel. Y en nuestro texto de hoy concretamente vamos a ver 2 ejemplos de la elección incondicional de Israel que nos motivan a adorar a Dios por su salvación. 2 ejemplos de la elección incondicional de Israel que nos mueven, nos motivan a adorar a Dios por su salvación. En primer lugar veremos la elección de Isaac y no de Ismael, en los versículos 7 al 9. Y en segundo lugar veremos la elección de Jacob y no de Esaú, en los versículos 10 al 13. 2 ejemplos de la elección incondicional de Israel que nos motivan a adorar a Dios por su salvación. Y fijaos que el versículo 6 comienza diciendo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Sabemos, 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura, desde el principio al fin, es inspirada por Dios. Sabemos que Dios es omnipotente, es decir, que tiene el poder para cumplir lo que Él dice que va a hacer. Y no solo es omnipotente, sino que es fiel a su palabra. Tiene el poder para hacerlo, pero es que además tenemos la seguridad de que va a hacerlo porque Él es un Dios fiel. Pero cuando aquí dice la palabra de Dios, se refiere concretamente al contexto inmediato que acabamos de leer, a la palabra que acaba de decir en los versículos anteriores. Por supuesto, el resto de la palabra tampoco falla. Pero ¿qué es lo que ha dicho? Lo acabamos de decir hace un momento en los versículos anteriores. Esta palabra hace referencia a las promesas, a los privilegios de bendición que Dios hizo con su pueblo, con la nación del pacto. Vamos a recordarlas por un momento. Pablo decía que el primer privilegio que tenían estos hermanos precisamente era el hecho de ser israelitas, de ser la nación del pacto, y los privilegios de la adopción como hijos, de la gloria, de los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, todos estos privilegios, todas estas bendiciones que repetimos, terminan en la mayor bendición de la historia de la humanidad, el Señor Jesucristo, el Mesías que saldría de ellos, el cual traería salvación por gracia, por medio de la fe, a todo aquel que en Él crea. Por eso el versículo comienza con un pero, porque va a dar una explicación en referencia o en contraste a lo que ha dicho en los versículos anteriores. En la Reina Valera no aparece al principio un pero aparece un porque después, y da la misma explicación. Cuando en el versículo 16 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque, y aquí está la explicación, no todos los descendientes de Israel son Israel, son israelitas. Al decir Pablo los descendientes de Israel, está haciendo o refiriéndose a Israel desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista de raza. Y hace aquí una diferencia, usando el mismo término, pero hace una diferencia entre lo que podríamos decir los israelitas desde el punto de vista racial y los israelitas desde el punto de vista espiritual. Entre los israelitas de raza y los israelitas creyentes. Al decir la palabra de Dios no ha fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel, lo que está diciendo es que la palabra de Dios no ha fallado en cuanto a que la mayoría de estos israelitas rechazaron al Mesías prometido, porque esa promesa se cumplirá, pero no en todo Israel, en todos los israelitas de raza, ya que vemos que muchos lo rechazaron, no en el 100% de la nación de Israel. ¿Y cuál es la parte de la nación de Israel en la que Dios sí va a cumplir su promesa? La respuesta, como digo, la va a dejar clara en estos versículos entre el 6 al 29, aunque hoy veremos solo hasta el 13. La respuesta es clara. Los israelitas de raza que Dios ha escogido salvar por gracia, por medio de la fe, según su soberana voluntad. Como dice el comentarista Hendriksen, y cito, la maravillosa promesa que Dios había hecho a Israel nunca fue dada con la intención de que se cumpliera en toda la nación,
sino solamente en el verdadero Israel. Hasta aquí la cita. Y a lo largo de los capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11, Dios va a mostrarnos que Él es fiel a sus palabras, que cumple sus promesas, que Él prometió algo a su pueblo y lo va a cumplir con su pueblo. Y de hecho, aunque vamos a escuchar mucho, vamos a leer mucho acerca de la elección soberana de Dios, el tema de los capítulos 9, 10 y 11 no es la elección, el tema principal no es la elección soberana de Dios. El tema principal de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos es la fidelidad de Dios a su palabra. La fidelidad de Dios a su palabra. Es por eso que, si os fijáis, casi una tercera parte de todas las citas del Antiguo Testamento que usa el apóstol Pablo en todas sus cartas, casi una tercera parte se encuentra en estos 3 capítulos, para demostrar que lo que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento, Él es fiel y lo va a cumplir. Dios es fiel a su palabra. Y esto nos trae gozo a los creyentes hoy en día, porque si la palabra de Dios no ha fallado en cuanto a Israel, la palabra de Dios tampoco va a fallar en cuanto a la iglesia. Y entonces cuando tenemos seguridad de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, de que nadie, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios no ha fallado y la palabra de Dios no va a fallar nunca, y gloria a Dios por ello. Y ahora en el versículo 7, Pablo nos va a mostrar el primer ejemplo de la elección incondicional de Israel, que nos mueve, nos motiva a adorar a Dios por su salvación. El ejemplo de la elección de Isaac y no de Ismael. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te hará llamada descendencia. Está citando Génesis capítulo 21, versículo 12. ¿Qué dice Génesis 21, 12? Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Está hablando de Ismael. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y para entender lo que Pablo está diciendo aquí, pues tenemos que entender lo que pasa entre Génesis 16 y Génesis 21, que no nos da tiempo a leerlo en esta mañana. Así que muy resumidamente, Abraham siendo de edad avanzada, Sara su mujer siendo tampoco una jovencita, pero además siendo estéril, Dios les promete un hijo. Pero en lugar de Abraham y Sara sujetarse por fe al plan establecido por Dios, tratan de acelerar la promesa, acelerar el cumplimiento de la promesa, y Abraham tiene un hijo, pero no con Sara, sino con Agar, con su sierva, al cual le llamaron Ismael. Con el tiempo, Dios cumple su promesa en Sara. Sara queda embarazada y da a luz a Isaac. De manera que tanto Ismael como Isaac son hijos de un mismo padre, pero no de una misma madre, son hijos de distintas madres. Y en un momento dado vemos en Génesis 21 que Ismael, el hijo de Agar, el hijo de la sierva, empieza a burlarse de Isaac. A Sara esto no le sienta nada bien y le dice a Abraham, Génesis 21:10, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con Isaac, con mi hijo Isaac. Y a Abraham le angustia esa idea, porque Ismael es su hijo también. Y es en ese momento en el que entra el texto que hemos leído de Génesis 21:12. Le dice a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por su siervo. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y sigue diciendo en el versículo siguiente, versículo 13, para calmar esta angustia de Abraham, y también el hijo de la sierva, Ismael, del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. No voy a dejar a Ismael de lado. Dios le está diciendo a Abraham, no te preocupes, yo voy a cuidar de Ismael, pero las promesas de pacto que yo he hecho con la nación no las voy a cumplir a través de Ismael, sino que las voy a cumplir a través de Isaac. Y ahora Pablo en el versículo 8 va a explicar esto más detalladamente. Y dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son considerados como descendientes. Hace una distinción de la descendencia de Abraham entre los que son hijos según la carne
La descendencia de Abraham según la carne y la descendencia de Abraham según la promesa. ¿A qué se refiere al decir los hijos que son según la carne? Bueno, lo sabéis, pero para responder esta pregunta tenemos que responder primero a otra pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? En la Biblia encontramos que Abraham tuvo 8 hijos. Por un lado tenemos a los que son según la carne, es decir, al hijo de Abraham con Agar, a Ismael, Génesis 16:15, y luego se nos dice en el Génesis 25, 1 y 2, que Abraham tuvo otros 6 hijos con Cetura. Abraham volvió a tomar mujer, su nombre era Cetura, y ella le dio a luz a Zinram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Y estos eran hijos de Abraham según la carne. Y tanto estos 7 hijos como la descendencia de estos 7 hijos, que provienen también de Abraham, pues son la descendencia de Abraham según la carne. Estos serían lo que diríamos los israelitas desde el punto de vista racial. Pero por otro lado tenemos a un octavo hijo, o a un segundo hijo en el orden cronológico, que es el que tuvo con Sara, que es Isaac. Y este es el hijo según la promesa. El hijo de la promesa. Génesis 18:10. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El hijo de la promesa. Y es de este Isaac, de los descendientes de este Isaac, los que vendrán los hijos según la promesa. Los que son, como hemos denominado antes, israelitas desde el punto de vista espiritual, los israelitas que serán creyentes. Por supuesto, los 8 eran hijos según la carne porque nacieron de parto natural, como hemos nacido tú o yo. Pero hay una diferencia abismal entre estos 7 e Isaac. Los hermanastros de Isaac nacieron de manera natural, como digo, como hemos nacido tú y yo, en el sentido de que papá y mamá quieren tener un bebé, sin dar más explicaciones, se ponen a buscarlo y mamá queda embarazada. Y tienen ese bebé. La voluntad del padre, la voluntad de la madre, quieren tener un bebé y tienen ese bebé. Pero con Isaac no bastó la voluntad de papá y de mamá. No bastó la voluntad humana. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Y por mucho que papá y mamá quisieran tener ese hijo, por voluntad de ellos no podrían tener ese hijo. De manera que la concepción de Isaac fue sobrenatural en el sentido de que por mucho que Abraham y Sara por ellos mismos quisieran, no podrían tener un hijo. Tenía que actuar Dios de manera sobrenatural. Tuvo que revertir de manera sobrenatural la esterilidad de Sara para que pudiera concebir. Y luego fue concebido de manera natural, un padre y una madre, como cualquiera de nosotros. Como escuché decir a un predicador, Isaac es hijo de la promesa, no solo por el hecho de haber sido un hijo prometido, sino también porque fue la promesa de Dios la que hizo posible que él naciera. No solo Dios se lo prometió, te prometo que vas a tener un hijo, sino que es que si no es por mi promesa no puedes tener el hijo, porque tengo que actuar soberanamente para que esa matriz muerta tenga vida y puedas concebir. Y de la misma manera, la voluntad soberana que quiso dar vida a esa matriz muerta de Sara para que pudiese cumplir esa promesa del nacimiento de Isaac, como digo, Dios en su soberana voluntad da vida a nuestros corazones muertos espiritualmente para engendrar a cada uno de los hijos de la fe, cada uno de los creyentes que nos encontramos aquí, ahora, en este momento. Y no estoy espiritualizando el texto, no estoy alegorizando el texto, sino que estoy diciendo lo que dijo luego Pablo en Gálatas 4:28. Vosotros, hermanos, y está hablando a la iglesia, como Isaac, sois hijos de la promesa. Al igual que Isaac, nosotros hemos sido engendrados por Dios de manera sobrenatural. En nuestro caso, por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones, por la pura y soberana voluntad de Dios. Por eso dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 13, que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido adoptados a la familia de Dios, los que somos hijos de Dios, Juan 1:13, no nacimos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios es clara. Somos hijos de Dios no por nuestros méritos, no por nuestra voluntad de ser hijos de Dios,
No por nuestro esfuerzo humano de querer ser hijo de Dios, sino únicamente porque Dios desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos suyos. Y esto por un lado nos humilla. Esto por un lado tira a tierra nuestro orgullo. ¿Cómo es que yo no? No. Dios es el que te eligió. Pero por otro lado te trae un gozo inmenso, ya que Dios, sin merecer nosotros nada, nos decidió darnos vida por medio de su Evangelio. No hubo nada que Dios viera en nosotros que condicionase a Dios para escogerlo. Pues mira, este sí merece la pena que sea hijo mío. Sino que, como dice Efesios 1, 4 y 5, Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y antes de continuar, y para que no haya malentendido, en ningún momento estoy diciendo, y estoy seguro de que en ningún momento vais a escuchar a otro predicador desde este púlpito decir que el hombre no es responsable en su salvación. Que el hombre no es responsable de responder al llamado de Dios. Eso no es lo que estamos hablando aquí a la hora de la elección incondicional de Dios. Cuando recibes la llamada del Evangelio a arrepentirte y creer, nadie va a arrepentirse por ti. Nadie va a creer por ti, sino que eres tú quien tienes que arrepentirte y acudir a Cristo. Juan 6:37 dice: el que viene a mí, nosotros tenemos que ir, nadie nos va a empujar para que vayamos. Juan 6:37, el que viene a mí, el que responde a mi llamado, de ninguna manera lo echaré fuera. Cuando llegamos al capítulo 10 de Romanos, nos va a hablar de la responsabilidad del hombre en el llamamiento del Evangelio. Por ejemplo, Romanos 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca, no que si alguien confiesa por ti, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón tú que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nadie va a confesar por ti. Tú eres responsable de creer en Cristo para justicia y tú eres responsable de confesar a Cristo para salvación. De hecho, Romanos 10:13 dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En ningún momento estamos hablando de que el hombre no es responsable de su salvación. Pero tanto la doctrina de la elección para salvación como la doctrina de la responsabilidad humana en la salvación están en la Biblia. Yo humanamente no soy capaz de conciliarla, pero tampoco soy capaz de entender humanamente la Trinidad, y la creo por fe. Pero mi mente finita no hace que las verdades bíblicas dejen de ser verdades. Como dijo respecto a estas dos doctrinas un predicador, y creo que fue Spurgeon, pero no le quiero achacar algo que él no ha dicho, entonces un predicador dijo: ¿por qué queremos reconciliar a dos hermanas que no están peleadas? ¿Por qué queremos reconciliar a dos hermanas que no están peleadas entre ellas? Si no hay pelea, ¿para qué tenemos que buscar reconciliarlas? Por tanto, en cuanto a la elección divina y en cuanto a la responsabilidad humana, aceptémoslas por fe y glorifiquemos a Dios porque nos lo ha revelado en su palabra. Y ahora, volviendo a nuestro texto, después de que Pablo muestra en los versículos 7 al 9 que los israelitas que Dios ha escogido para cumplir las promesas que Dios le hizo a Abraham son los descendientes de Isaac y no de Ismael, algún judío que conocía la palabra podía decir: no, sí, yo estoy de acuerdo con lo que me está diciendo Pablo. Es lógico que cumpliese la promesa por medio de Isaac, porque Ismael era hijo de una sierva. Ismael no era un hijo legítimo del matrimonio entre Abraham y Sara. Por tanto, era ilegítimo para recibir su promesa. Por lo tanto, que me digas que Dios escogió a Isaac y no a Ismael, a mí no me convence de que Dios elija soberanamente a los judíos que Él va a salvar. Pero como hemos dicho, Pablo se adelanta a posibles objeciones, posibles preguntas que puedan surgir de lo que Él está diciendo, y entonces nos va a dar un segundo argumento, un segundo ejemplo de la elección incondicional de Israel, que nos va a motivar a darle la adoración a Dios por su salvación.
y en este caso la elección de Jacob y no de Esaú. Pablo dice, y no solo esto, es decir, y no solo el ejemplo de Isaac e Ismael, no es el único argumento que encontramos en la Biblia para hablar de la elección incondicional de Dios. Y no solo esto, versículo 10, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, vamos a parar ahí por un momento. Pablo lo que está diciendo es, ¿vale?, que Isaac fuese hijo de Sara e Ismael fuese hijo de Agar, y eso pueda presentar alguna discrepancia para entender lo que yo estoy diciendo, lo acepto. No está diciendo eso, pero bueno. Pero ahora os voy a dar un ejemplo bíblico de dos hermanos de una misma madre, de dos hermanos de un mismo padre, de dos hermanos que nacieron como la respuesta de la oración de una madre, Génesis 25, 21, y por si fuera poco, mellizos, concebidos al mismo tiempo, porque ahí ya no hay donde agarrar, es que uno, es que el otro, es que la madre, no. Nacieron en igualdad de condiciones estos hermanos, y si me apuráis, Esaú un poquito más favorecido porque fue el primogénito, pero aún así, esa ventaja que podría tener Esaú como primogénito no la consideró Dios, sino que él, en su soberana voluntad, eligió a Jacob en vez de a Esaú. Ahí tenéis un ejemplo claro de la elección incondicional de Dios como por su soberana voluntad escoge para salvación, de que la elección no está condicionada en base a lo que Dios ve que una persona va a hacer en el futuro, sino que lo hace porque Él quiere, según sus motivos. Y Pablo va a desarrollar el argumento, versículo 11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ni no habían hecho nada ni bueno ni malo, fijaos que no dice solo que Dios escogió a Jacob cuando no había hecho nada malo. No dice, como Dios previó que Esaú iba a vender su primogenitura, algo tan malo que iba a hacer, escogió entonces a Jacob. No. Dice también que no habían hecho nada bueno. Ni nada malo, ni nada bueno. Por lo tanto, no se basa la elección en el hipotético caso de que Dios quiera que Jacob haría algo bueno. Pero es que además conocemos el currículum de Jacob, de ese engañador, de ese suplantador. No había nada en su currículum que dijera, pues este merece la pena escogerlo y no al hermano. La elección de Jacob fue incondicional porque lo eligió cuando aún no habían nacido. Dios lo hace en base a su voluntad libre e independiente, no en base a lo que una persona hará, dirá o pensará. Jacob no hizo nada que mereciera que Dios le escogiera, puesto que estaba en el vientre de su madre cuando Dios le revela a su madre la intención de escoger a Jacob y no a Esaú, como veremos en el versículo 12. Si hay algo que Jacob y Esaú merecían justamente, es la condenación en el infierno, al igual que toda la humanidad, al igual que yo, al igual que tú, al igual que todas las personas que nacimos en pecado, como dice David en el Salmo 51:5, no solo él, sino todos fuimos formados en maldad, y en pecado nos concibió nuestra madre. Y en Romanos Pablo nos recuerda, Romanos 3, 9 y 10, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda. Y dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y la paga del pecado es muerte. Así que el hecho de que Dios escogiera a Jacob y no a Esaú es el mismo hecho por el que Dios te ha escogido a ti y no ha escogido a otro. Tú no le buscabas, tú no eras justo, tu paga era la muerte. Pero Dios, por gracia, por su misericordia, decidió escogerte porque Él quiso. ¿Pudo escoger Dios a Esaú y no a Jacob? Por supuesto. ¿Por qué no lo hizo? Porque no quiso. ¿Para qué lo hizo? Versículo 11. Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. No por las obras, sino por aquel que llama. La elección es incondicional porque se basa en su propósito, dice el versículo 11.
conforme a su elección, no se basa conforme a las obras, sino al propósito del que llama, nos dice el versículo 11. Y nos dirá el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que quiere tener misericordia, que tiene misericordia. Nos dirá el versículo 21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro a hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y el punto de todos estos versículos es que la decisión de Dios de escoger a una persona está condicionada por algo, por su propósito. La elección de Dios no es condicionada por las obras, la elección de Dios no es condicionada por nada que tú y yo podamos hacer. Y si eres salvo y aún piensas que hay algo de mérito de tu parte en tu salvación, recuerda las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Dice Dios que nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Había hace tiempo un ilusionista argentino, René Laván, que se distinguía de otros ilusionistas, de otros magos de cartas, porque era manco, le faltaba una mano. Y él hacía sus trucos con una sola mano. Y era conocido porque él, con una sola mano, barajaba, hacía aparecer cartas, hacía desaparecer cartas, y volvía a repetir el truco más despacio. Y lo volvía a hacer. Y volvía a repetir el truco más despacio, ya casi en cámara lenta, y tú atento, y no veías cómo lo hacía. Y él terminaba diciendo, no se puede hacer más lento. En el caso de Dios no hay truco. En el caso de Dios no hay trampa ni cartón. Pero Pablo diría a los opositores que están preguntando que si la palabra de Dios ha fallado, que preguntarán luego, como veremos si Dios quiere en la próxima ocasión, que si hay injusticia en Dios, Pablo les puede decir, os lo puedo repetir más lento, pero no se puede decir más claro. Y se lo dijo a Rebeca, versículo 12, el mayor servirá al menor. Está citando Génesis 25, 23. Pero para entrar en contexto, leamos a partir del 21. Génesis 25, 21. Dice que oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue, dice la palabra, a consultar al Señor. Y el Señor respondió a esta pregunta de ¿para qué vivo yo? ¿Para qué esta lucha que hay dentro de mi vientre? El Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán de entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y es lo que está citando aquí Pablo. Ya lo hemos dicho, Dios reveló a Rebeca su intención de elegir a uno y no al otro cuando aún no habían nacido, cuando aún no habían hecho nada bueno ni nada malo. Y para que no haya duda alguna de la elección, Pablo enfatiza esta verdad en el versículo 13 y lo hace citando al profeta Malaquías. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y si bien hasta ahora el texto es muy claro, hemos de reconocer que la interpretación de esta frase de a Esaú aborrecí no es fácil. Pero también tenemos que reconocer que la enseñanza de este texto, de este versículo, sí es fácil y sí es clara de entender. En cuanto a la interpretación, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, hay básicamente 2 posturas, 2 interpretaciones. Algunos dicen que este verbo aborrecer no podemos traducirlo como lo traduciríamos en nuestro castellano hoy día, en el sentido de tener aversión a alguien, de odiar, de detestar, sino que se basa en el uso que en hebreo, en determinados contextos, se hacía de esta palabra. Y en este caso, el uso que se hacía de este verbo aborrecer en determinados contextos, en otros tenía la connotación de odiar, de detestar. Pero aquí dicen que este uso hace referencia a amar menos, hace referencia a un nivel diferente de amor.
De manera que no está diciendo que aborreció a Esaú en el sentido de que lo detestó, sino que en comparación con el amor que Dios tuvo por Jacob, Esaú estaba en un nivel diferente de amor, le amó menos. Y justifican esto usando el ejemplo de Lucas 14:26, cuando Jesús está llamando a la audiencia a seguirle a él, y dice, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece, mismo verbo, a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Claro, la palabra de Dios está clara que nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y este texto de Lucas no está contradiciendo el resto de la palabra. Aquí está hablando Lucas de un nivel de amor, de amar menos. Y lo que está diciendo es que nuestro nivel de amor por Cristo ha de ser tan grande que en comparación, el amor que podemos tener por un padre, por una madre, por un hermano, por nosotros mismos, parecería como si fuera aborrecer a alguien. Entonces, cuando llegamos a una tesitura en la que tenemos que elegir entre obedecer a nuestros padres que nos mandan algo que es en contra de la palabra y obedecer a Dios, amamos más a Dios y aborrecemos a nuestros padres. En cuanto nos encontramos en la situación de que queremos satisfacer, por ejemplo, un deseo carnal pecaminoso, en vez de obedecer a Dios, amamos más a Dios, aborrecemos a nosotros mismos, nos amamos menos y mortificamos nuestro pecado. Y dicen que el nivel de amor es lo que está diciendo este texto, que amó menos a Esaú y amó más a Jacob. Hay otra postura. Otros afirman que si bien es cierto que este argumento de Lucas es completamente correcto y verdadero, el contexto de Malaquías no puede aplicar eso de amar menos y amar más. Porque si vamos al texto del contexto de Malaquías, Malaquías 1, versículos 2 al 4, la verdad es que no es aplicable el decir aborrecer como amar menos. Dice Malaquías 1, a partir de la mitad del versículo 2 aproximadamente, sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, y diciendo ahora de Esaú dice, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom, aunque Esaú dice, hemos sido destruidos pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado siempre. En este contexto está claro que no está hablando de, bueno, está amando a Jacob un poquito más y a Esaú un poquito menos. O en comparación con el amor que tiene a Jacob, el amor de Esaú es inferior. Sino que está hablando en términos de juicio, de castigo, de reprobación por la impiedad de Esaú. Llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Como digo, la interpretación puede no ser tan fácil. Pero lo que está claro en este texto, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, es que Dios escogió amar a Jacob para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. De eso no tenemos duda, de la enseñanza del texto no tenemos duda. Y aunque no suene agradable lo que voy a decir, Dios escogió amar a Jacob para cumplir la promesa y dejó a Esaú para recibir lo que merecía por su justo pecado. Dejó a Esaú para recibir lo que merecía, el juicio por su pecado. Y he repetido esto porque quiero que quede claro que ni Romanos 9:13, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, ni ningún otro versículo en la Biblia enseña que Dios escogió a Esaú para condenarlo. La Biblia no enseña eso. Dios no escoge para condenación. Esaú fue dejado a lo que él merecía por su pecado. La Biblia no enseña que Dios escoge a personas para condenarlas. Y cuando he dicho que Dios dejó, y que no es agradable, a Esaú para recibir lo que merecía el juicio por su pecado, tienes que saber que Jacob merecía el juicio por su pecado. Que Abraham merecía el juicio por su pecado. Que Juanvi merece el juicio por su pecado.
y que todos y cada uno de vosotros merecéis el juicio por vuestro pecado. Pero Dios, en su gracia soberana, por su pura voluntad, decidió escoger salvar a Jacob, decidió por su voluntad salvar a Abraham, decidió por su soberana voluntad salvar a mí, y si eres creyente, decidió por su soberana voluntad, por gracia, por medio de la fe en Cristo, salvarte a ti. Y por su parte, Dios no escogió a Esaú para condenarle. Dios no escogió a todos los que murieron fuera del arca para condenarlo. Dios no escogió a los de Sodoma y Gomorra para condenarlo, sino que Dios simplemente les dejó para que recibieran lo que justamente merecían por su pecado. Y si estás escuchando estas palabras que no son agradables y aún no eres creyente, Dios, en su paciencia con tu pecado y en su misericordia, en lugar de dejarte como Esaú para que recibas condenación que justamente mereces, te está ofreciendo hoy el regalo de la salvación solo por gracia. Ahora es tu responsabilidad el responder en arrepentimiento y fe al Evangelio de salvación que Él te ofrece por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy es día de salvación. Ven ahora en arrepentimiento y fe. Pídele a Dios perdón por tus pecados. Confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y ten la seguridad, como hemos leído en Romanos 9 y 10, que desde ese mismo momento serás salvo. Tendrás la seguridad de que no hay condenación para ti porque estás en Cristo y nadie ni nada podrá apartarte del amor de Dios. Pero, si sigues resistiendo la oferta de gracia del Evangelio y esta noche, o mañana, o dentro de 50 años, o dentro de 5 segundos, Dios decide que mueras, Dios no te ha escogido para ir al infierno, sino que tú serás condenado porque tú has amado más tu pecado que a Cristo. Así que te ruego que hoy, que ahora, te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque luego puede ser tarde. Como digo, el significado de este verbo aborrecer puede ser complicado, pero si después de un estudio serio de la palabra, en oración, en dependencia del Espíritu, logras una interpretación correcta de este verbo, lo que es difícil no es entender por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que es difícil no es entender por qué Dios dejó a Esaú para recibir lo que justamente merecía. Lo que es difícil de entender es por qué Dios escogió a Jacob. A pesar de ser un engañador, a pesar de ser un mentiroso, a pesar de ser un suplantador, a pesar de ser un impío, eso sí que es difícil de entender. Lo fácil de entender es que Dios no hubiera escogido salvar ni a Esaú ni a Jacob, ni a ninguno de nosotros, y nos hubiese dejado a todos ir al infierno, justamente. Eso sí es fácil de entender. Lo que es difícil de entender es que siendo nosotros impíos como Esaú, como Jacob, Dios escogiera amarnos por el puro afecto de su voluntad, sin que viera en nosotros absolutamente nada digno de que fuésemos objeto de su gracia. Y aún así nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y además no hubo solución aparte de la cruz. Y Dios lo sabía, y aún así nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mis queridos hermanos, que la doctrina de la elección incondicional aplaste cualquier atisbo de orgullo que pueda albergar nuestro corazón y que nos mueva al propósito último por el cual Dios nos eligió. ¿Cuál es ese propósito? Efesios 1, 11 y 12. Efesios 1, 11. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que, ahora viene el propósito, nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos librados del infierno. ¿Dice eso el propósito? Seamos para la alabanza de su gloria.
Dios te escogió para la alabanza de su gloria. Y nuestro disfrute de la salvación es una bendición colateral que viene consecuencia de ese propósito, y gloria a Dios por ello. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no perdamos el tiempo en discusiones vanas y carnales en cuanto a la doctrina de la elección. Caigamos de rodillas humillados ante las verdades de la Biblia, maravillados por la sabiduría omnisciente de Dios y humillados por nuestra imperfección finita y afectada por el pecado. Y rompamos en alabanza dándole la gloria a Él, que es el único que la merece. Que la elección incondicional de Israel nos motive, al igual que el resto de la Escritura, a adorar a Dios por su salvación. Y me vaya a permitir que terminemos a modo de oración como la anterior ocasión. Porque Pablo, cuando termina estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, solo puede romper en alabanza a Dios por estas verdades tan grandes. Y escribe una doxología, unas palabras de alabanza que quiero que hagamos nuestras y terminemos con ellas a modo de oración. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que tenga que recompensarle? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.